Muy buenos días. Hoy es viernes 4 de mayo de 2018. Están escuchando Informe RCR a esta hora, que llega a ustedes a nombre de Jaime Estares en la dirección general de la estación, de Wilitz Arcaya en la gerencia de producción, Jackson Vargas en la coordinación de redacción. En la producción del espacio, Leonel Espinosa, Marilia García, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la dirección técnica está César Arteaga. Les saluda Argenis Barreto. Les recordamos que nos pueden escuchar también a través de Radio Puerto Cabello 1290M en el estado Carabobo y en internet en rcr.tv, la radio que se ve para Venezuela y el mundo. Ya iniciamos nuestra ronda informativa. El economista y profesor universitario Ronald Balsa cuestionó la decisión que tomó el gobierno de intervenir por 90 días a Banesco y detener a 11 de sus directivos. Aseguró que lo que se busca es atribuir a esta institución financiera responsabilidad de la crisis económica que vive el país. Se los acusa incluso de colaborar con retirar billetes del país y con debilitar el sistema cambiario que nosotros supuestamente tenemos. Eso significa que la condición que el gobierno está imponiendo para esta intervención y para detener a los directivos es algo completamente nuevo en nuestro país. Es atribuirle a un banco en particular, además, porque se está haciendo referencia a un único banco como responsable de la situación que estamos sufriendo, del fracaso de un control que tiene 15 años. Un control que además se instaló en un momento crítico, que fue justamente durante el paro petrolero del año 2002-2003, pero que luego en plena bonanza petrolera se mantuvo y ha tenido distintos culpables cada vez que ha fracasado. Si recordamos, Jordania en el año 2010 acusó a las casas de cambio, las casas de bolsa, de haber estado detrás de la pérdida de valor del bolívar. Y durante los años que han pasado, pues la más reciente ha sido la acusación que le hizo el presidente de la República a las casas de cambio en Colombia, de estar utilizando el efectivo venezolano para ir en contra de la moneda nacional. Y por eso el presidente dijo en el año 2016, que el culpable era el billete de 100 y había que arrasar con él, ¿no? El economista Ronald Balsa resaltó la difícil situación que están atravesando las instituciones financieras por estas malas políticas económicas que lleva adelante el gobierno. ¿Por qué razón las tarjetas de crédito de todos los venezolanos se han mantenido con unos límites muy estrechos durante mucho tiempo? Porque los bancos no pueden prestar por encima de lo que tienen. Y los bancos no aumentan su patrimonio justamente cuando tienen dudas sobre qué va a ocurrir con él, porque se lo puede comer la inflación o porque estén sometidos a amenazas de expropiación o de prisión, como acabamos de ver que se han hecho efectivas, ¿no? Entonces, antes de esto de Banesco, ya nosotros podíamos preocuparnos por el efecto de la hiperinflación sobre los bancos. Por otro lado, el problema del efectivo, que tiene ya años. Lamentablemente aquí el hecho de que no se actualizara el cono monetario generó incluso temores de corralito que muchas veces se dijeron y que tenían que ver con que las personas iban a retirar a los cajeros y no conseguían dinero en el cajero. Y no había dinero en el cajero no porque el banco no lo quisiera colocar, sino porque el gobierno no había permitido al Banco Central hacer la actualización del cono que era necesario. Y ahora después venía la reconversión, que se ha puesto como un plazo que es completamente imposible de cumplir, en un momento en el que ya la crisis de efectivo ha llegado a extremos verdaderamente asombrosos. Por su parte, el también economista Luis Oliveros calificó de peligrosa y desproporcionada esta decisión que tomó el gobierno contra Banesco. Así lo indicó a las 7:10 de la mañana de este viernes. La mayoría de las hiperinflaciones ocurren en crisis financieras. Venezuela se ha escapado de eso, por lo menos en estos primeros 6 meses de la hiperinflación. El gobierno pareciera que, lejos de atacar los problemas, le gusta seguir generando problemas. A mí me preocupa mucho lo que pueda pasar con la banca, me preocupa mucho en el escenario en el cual estamos, que ya pareciera que tenemos suficiente crisis económica, suficientes problemas económicos para que también agreguemos rumores bancarios y persecuciones a más empresas privadas. Yo creo que esto, lejos de mejorar, lo que hace es empeorar más una crisis económica que es realmente grave y realmente complicada para los venezolanos.
El economista Luis Oliveros también afirmó que el principal responsable de toda esta crisis financiera es el gobierno por sus malas políticas en esta materia. Mira, el gobierno dice que Banesco es uno de los principales responsables de lo que está ocurriendo con el dólar y que Banesco también está en manejos turbios con respecto al efectivo, ¿no? Mira, yo no tengo las pruebas a la mano, el gobierno tampoco las ha mostrado, más allá de 200 cuentas que se han prestado supuestamente para operaciones en contra de la moneda y todo eso. Primero hay que entender o hay que saber qué entiende el gobierno por operaciones en contra de la moneda. Cuando tú generas una hiperinflación, que es la que ha generado el gobierno, automáticamente tú tienes que entender que el que está atentando contra la moneda, contra el valor del bolívar, es el mismo gobierno. El gobierno es que le ha dicho a los venezolanos no tengan bolívares, porque esos bolívares pierden capacidad de compra, busquen otro medio alternativo de diversificar su patrimonio, y como el gobierno adicionalmente ha tenido una política cambiaria, yo creo que mediocre, se queda corto, una política cambiaria realmente loca, una política cambiaria que no sirve para nada, llega a la conclusión de que el gobierno ha sido el principal promotor de lo que ocurre en los portales del dólar, lo que ocurre con la disminución del valor de la moneda, y al final pareciera que el gobierno, ante una campaña electoral que prácticamente no se siente, porque en Venezuela 20 días de la elección presidencial pareciera que no hay campaña electoral, el gobierno quiere mostrarle a sus grupos más radicales que, bueno, está yendo contra una de las piezas importantes que siempre ha querido tener, que fue Banesco, que además un alto funcionario del gobierno ha hecho campaña muy dura en su programa de televisión para intervenir Banesco. Por su parte, el periodista César Batiz, director del medio digital El Pitazo, explicó esta mañana a través de RCR cuál es el perfil de la viceministra de Finanzas, Yomana Cotech, quien preside la Junta Interventora de Banesco. Quien viene a ser viceministra encargada de Finanzas, es una arquitecta con una empresa contratista que ha contratado con el Estado, pero es una persona que está dentro del círculo de allegados a Simón Serpa, porque estuvo en el Viceministerio de Finanzas cuando Simón Serpa era el ministro de Finanzas, y por supuesto debe estar muy cerca del presidente Maduro, porque ya sabemos todos que tanto Simón Serpa como Iván Serpa, son personas cercanas al entorno del presidente Maduro. Por otro lado, también tenemos la información de que Juan Carlos Escotet, presidente de Banesco, cede la presidencia de Abanca en España para venir a Venezuela. Él anunció ayer por Twitter que él venía a Venezuela a conversar con el gobierno y a solucionar el problema para ver si logran que liberen a los 11 directivos de Banesco que se encuentran detenidos por orden de la Fiscalía de Venezuela. Esto podría llevar incluso, no sé, me imagino que pudiera, o me adelanto, que pudiera plantearse lo que ya se ha dicho en otras ocasiones, de que el gobierno le pida vender Banesco al gobierno para el gobierno quedarse con esta plataforma tan importante, porque recordemos que la de Banesco es la plataforma más importante, así que estemos atentos a lo que ocurra el día de hoy. Por otra parte, tenemos informaciones como que es un drama que viven los venezolanos, como los empleados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales en Punto Fijo caminan hasta su trabajo, y esta es una situación que se repite en todo el país. Cada día más venezolanos caminan. El periodista y analista político Manuel Balaver afirmó que lo que está pasando con Banesco es la crónica de una intervención anunciada. Así lo señaló a las 8:10 de la mañana de este viernes. La situación actual, muy en la línea, en la delgada línea roja, porque era el principal banco del país, venía siendo amenazado hace mucho tiempo. Acuérdense de aquella declaración del señor Escarello, deben haber pasado 3 meses, de que el gobierno lo iba a comprar o lo iba a intervenir. También la respuesta de José diciendo que él no iba a vender su banco porque los hijos no se venden. Y bueno, resistió. Y creo que ahora se están manipulando unas cuentas abiertas al exterior como pretexto para intervenirlo.
Yo creo que ahora no va a ser compra, sino intervención, aunque han dicho que es a 3 meses. Y Banesco, imagínense ustedes que maneja el 40% del total de las cuentas del país. Las cuentas en depósito, las cuentas corrientes, los movimientos de caja. Y yo creo que un gobierno como el de Maduro, que tiene en este momento específicamente problemas con la caja, debe estar interesado en ponerle la mano a los depósitos de Banesco, como sucederá también con el resto de toda la banca pública privada. El periodista y analista político Manuel Malaver aseguró que la falta de recursos por la crisis que vive PDVSA está obligando al gobierno a tomar este tipo de decisiones. Típico de las situaciones de los bancos cuando a raíz de procesos inflacionarios van agotando, y en el caso de Venezuela no solamente es el proceso inflacionario, sino también la caída de los ingresos. Acuérdense que la caída del ingreso petrolero en Venezuela ha sido dramático, y por efecto específicamente no solamente del gasto público, que es pavoroso, sino también de la caída de la producción petrolera. Yo creo que hace 2 días o 3 días decía el economista Luis Olivero que pensaba que Venezuela en cuestión de 6 o 7 meses dejaba de ser un exportador de petróleo, y decir que deja de ser exportador de petróleo es que se queda sin ingresos. Entonces es lógico pensar que un gobierno con ese tipo de dificultades, de debilidades, esté viendo hacia dónde están las entidades bancarias que tienen recursos todavía y ver cómo le ponen la mano. Cipriana Ramos, expresidenta de Concecomercio, afirmó que el incremento salarial es necesario, pero no tiene ninguna efectividad en una economía afectada por la hiperinflación. Así lo indicó esta mañana a través de RCR. El incremento salarial es necesario. O sea, en una época, en una etapa de una mega inflación que estamos viviendo los venezolanos, evidentemente que todos necesitamos mayores ingresos, ¿sí? Y el comercio es uno de los que se ve más beneficiado cuando hay mayor ingreso, cuando hay mayor circulación del dinero en la calle. Pero, dadas las circunstancias, ¿okay?, el tener más dinero en la calle, lamentablemente, no es sinónimo de que tú puedas adquirir más bienes. O sea, más dinero en la calle es que tú vas a adquirir menos bienes, ¿sí? Porque todo es una espiral que va subiendo. ¿Sí? Y el trabajador lo que quiere es poder comprar, o sea, es que su poder adquisitivo, o que los reales le rindan para comprar el queso que tiene que llevar a su casa, ¿okay?, para comprar la harina pan que tiene que llevar a su casa. Eso es lo que necesita el trabajador. O sea, por eso es que tú oyes que los trabajadores son los más reacios a que le incrementen el salario. Claro, porque ya los trabajadores saben, o sea, tenemos ¿cuántos años tenemos con incrementos constantes? El año pasado hubo incremento cada 2 meses. Este año vamos cada 2 meses y yo pensaba que ya íbamos a tener incrementos mensuales. Cipriana Ramos destacó que este sector está contra la pared por esta situación y el gobierno no tiene la capacidad para ofrecer el servicio que dan estos empresarios. El gobierno se ha encargado de eso, el régimen se ha encargado de eso, se ha encargado de tener ciertos espacios donde la gente pueda ir a comprar productos. El tema es que el régimen no tiene la misma capacidad que tuvo en el pasado cuando tenía divisas y podía vender a precios para que el trabajador, para que el venezolano se sintiera como que, bueno, estoy bien, o sea, no me importa. Aquí a nosotros antes, cuando tú hablabas con la gente, le importaba muy poco la corrupción. ¿Por qué no le importaba la corrupción? Porque, bueno, el tema viejo de que roban, Adecos y Copellanos robaron también, y además que a mí me llegaba el pollo a mi casa, yo podía comprar el pollo, yo podía comprar el atún, yo podía comprar la harina pan, yo podía comprar la pasta y la salsa de tomate, que era lo que vendían más los mercados. En este momento, ¿por qué se importa la corrupción? Porque la gente se está dando cuenta que no puedes comprar el pollo, pero que hay alguien que sí está recibiendo esas divisas para importarlo y para traerlo, pero no te está llegando.
Continuamos en materia económica. Expertos en Estados Unidos consideran que Venezuela enfrenta una posible expulsión del Fondo Monetario Internacional tras la medida de censura impuesta por el organismo. Esta sanción podría alejar a nuestro país de una posible ayuda financiera en medio de la crisis que atraviesa. Los detalles de esta información con nuestros colegas de La Voz de América. El ocultamiento de información macroeconómica por parte del gobierno bolivariano de Venezuela durante 10 años es la razón por la que el Fondo Monetario Internacional ha censurado a ese país. Los datos no revelados comprometen las operaciones de comercio exterior, entre otras informaciones, y que deben ser consignados por el Banco Central de Venezuela. Simplemente los datos que se saben son datos aportados por empresas privadas, organismos privados, no son datos oficiales del Banco Central. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es necesario hacerlo, tienen que hacerlo. ¿En qué puede parar esto? Bueno, Venezuela la puede expulsar de Fondo Monetario Internacional, pueden negarle el voto. De acuerdo al economista Benjamín de Yurre, las consecuencias de no aportar los datos tras el compromiso de ser miembro del FMI serían una eventual expulsión del organismo y la imposibilidad de que el gobierno de Nicolás Maduro acceda al financiamiento internacional de ese fondo. Desde luego, va a tener que caer en otro tipo de organismos, otro tipo de economía, yo diría asiática, por el lado de los rusos, etcétera. Y desde luego, si se llega a concretar ese paso, sería una quinta columna para los Estados Unidos tipo Cuba. Esto, de acuerdo al experto consultado por La Voz de América, sería contraproducente para la economía de Venezuela, para la que ya el Fondo Monetario Internacional ha pronosticado cifras preocupantes de inflación, que parece ser más grave en el futuro a corto plazo. O sea que la inflación de 1,000 y tanto % que estábamos el año pasado, pues ya estamos acercándonos y vamos a finalizar el año en Venezuela con un 13,000% de inflación. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo en un discurso de la campaña presidencial que de perder la contienda, lo que llamó la derecha, entregará a Venezuela al FMI y aseguró que despidos masivos en entes públicos serían consecuencia de esa decisión. José Pernalete, Voz de América, Miami. 9:18. La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia en el Exilio declaró ayer su competencia para continuar conociendo todas las fases del juicio contra el presidente Nicolás Maduro por los presuntos delitos de corrupción propia y legitimación de capitales. Por tal motivo, ordenó la suspensión de Maduro como presidente de Venezuela y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier otro cargo de la función pública. El ex magistrado Juan Carlos Apitz explicó que esta inhabilitación de Maduro implica que no puede ser candidato mientras dure el juicio y es así como el TCJ en el exilio ordenó notificar al Consejo Nacional Electoral que ejecute la inhabilitación de acuerdo con el artículo 380 del Código Orgánico Procesal Penal. Además, la decisión exhorta a la Asamblea Nacional a iniciar el procedimiento que permita la transición constitucional de la presidencia de la República de conformidad con los artículos 233 y 234 de la Constitución. 9:19. En otras informaciones tenemos que Juan Carlos Vidal, concejal del municipio Sucre y dirigente de Primero Justicia, reiteró que el presidente de Hidrocapital debería renunciar a su cargo por el colapso de este servicio que se está registrando en gran parte del país. Yo debo decirte que la situación en Sucre no es distinta a la del país, a la del resto de la Gran Caracas incluso. Me imagino incluso que es peor a otras zonas de Venezuela. ¿Y por qué es fundamentalmente peor? Nosotros tenemos zonas donde hay racionamiento como está pasando en toda Venezuela. Pero en el caso de Sucre tenemos algo más grave aún. Tenemos que la represa, el embalse de La Pereza, que es el embalse que surte de agua a más o menos el 35% del municipio Sucre, a las parroquias Caucahuita, La Dolorita y Mariche, se ha secado. Y aunque parezca insólito, yo conversaba en estos días con tu colega Pedro García Otero y me decía, pero de verdad se ha secado. Sí, literalmente se ha secado el embalse de La Pereza. Y se ha secado porque no hay inversión. En estos 20 años no ha habido inversión, pero tampoco ha habido ni siquiera mantenimiento. No ha habido obras nuevas, pero tampoco ha habido ni siquiera mantenimiento de las obras que ya existen. Esto ha traído como consecuencia que el embalse de La Mariposa, por ejemplo, que es un embalse importante que alimenta al municipio Libertador y a gran parte de la Gran Caracas, con una capacidad de 9 millones de metros cúbicos de agua,
se encuentra en este momento en una situación crítica. A las 7:20 de la mañana de este viernes, el concejal del municipio Sucre, Juan Carlos Vidal, destacó que Venezuela es el único país del mundo donde cuando llueve no hay agua. El comunicado de Hidrocapital habla de una falla eléctrica en la estación Diego de Lozada y la atribuye la falla eléctrica a que llovió durante la madrugada. Entonces, nunca habíamos visto en Venezuela esta situación recurrente. Hay zonas donde lo anormal, lo extraordinario es que haya agua. Hay zonas donde uno pregunta, caramba, llegó el agua, qué sorpresa. Entonces, como bien lo decías, esto trae una situación de protesta generalizada. Nosotros en Sucre estamos teniendo protestas prácticamente todos los días, sobre todo en la carretera nacional Petare-Santa Lucía, en Filas de Mariche, y estamos teniendo protestas en distintas urbanizaciones. La gente sobre todo del Marqués Norte, donde estamos en este momento, porque en unos minutos vamos a tener una protesta en el semáforo que está donde comienza la Cotamil, termina la avenida Sanz y comienza la Cotamil. Eso sí, siempre hacemos énfasis, la protesta ciudadana, la protesta cívica, la protesta sin generarle daño al vecino. Lo que queremos es llamar la atención porque hay zonas del Marqués y hay zonas de Horizonte, hay zonas de la Urbina donde ya se cumplen 3 semanas sin que llegue una gota de agua a la tubería de nuestros vecinos. Entre tanto, Marco Antonio Ponce, investigador de protestas y conflicto social para el Observatorio Venezolano de Conflicto Social, afirmó que un 93% se ha incrementado las protestas en el país en lo que va de año. Durante el primer trimestre, en comparación con las protestas que ocurrieron el año pasado. Por ejemplo, en el 2017 documentamos en el observatorio 1.254 protestas y ya en el 2018, 2.414. Eso nos da pues un aumento de un 93%. Es importante destacar que las protestas que se han documentado en el 2018 son principalmente por demandas sociales. El 85% de las manifestaciones de este año ha sido para exigir servicios básicos, alimentación, salud, derechos laborales. Básicamente los vecinos son quienes están protestando mayoritariamente en el 2018, cerrando las calles y exigiendo permanentemente y rechazando los embates de las malas políticas que se han implementado en Venezuela. Marco Antonio Ponce enfatizó esta mañana que han aumentado las secuencias de estas protestas. Hay numerosas protestas porque no hay respuesta. Las autoridades no responden a las demandas o cuando los ciudadanos están exigiendo soluciones. En la medida en que no se resuelven los problemas, pues obviamente las personas siguen manifestando permanentemente. Sobre todo este año hemos visto a los vecinos. Una de las características que diferencia el 2018 del 2017 es que el año pasado las protestas tenían un contenido más político, quienes protestaban eran jóvenes, estudiantes universitarios. Ya en el 2018 las protestas tienen un contenido, una exigencia social, básicamente, y quienes están manifestando durante este año son los vecinos, ¿no? Y obviamente cuando no se le responde, cuando no hay soluciones a las demandas, que en muchos casos son problemas puntuales, el vecino sigue manifestando permanentemente por los mismos problemas. Incluso hemos visto protestas en las inmediaciones de Miraflores, ¿no? En el Palacio de Miraflores, que ha sido una situación inédita que no se veía desde hace bastante tiempo, por vecinos exigiendo pues que les garanticen y que les restituyan el servicio de agua potable. 9:24 minutos, vamos a publicidad. Usted escucha Informe RCR por su 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Señora, si quiere hacer una torta o postre de coco, lléguese a Coco Factory, donde consigue agua, aceite, esencia y coco rallado. El coco es antidiabético, antimicótico, exfoliante y fortalece el sistema inmunológico. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua gasolinera, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia.
Las lesiones ocurren todos los días y en GlobalTherap te garantizamos tu pronta recuperación con tratamientos de rehabilitación personalizados de electroterapia, ultrasonido, láser, tracción lumbar y cervical, drenaje linfático y rehabilitación cardíaca. No te confundas, estamos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087, GlobalTherap y despídete del dolor. Dosis Alternativa es tu espacio para conocer de cerca todos aquellos temas relacionados con la salud, educación, la familia, entre otros. La enfermedad de Parkinson hoy en día se considera una enfermedad que debe ser tratada por un equipo multidisciplinario, no debe ser tratada en forma individual. Dosis Alternativa nos permite tener las respuestas con los especialistas de aquellas interrogantes sobre una amplia gama de preguntas que nos hacemos en nuestra vida cotidiana. Ahora, más allá de los métodos, si utilizamos el analítico o si utilizamos el global, más allá de los métodos, lo que debemos tener es una estrategia que yo llamo el amor por la lectura. Iniciarnos con amor y que en nuestra casa existan libros llamativos para los niños. Dosis Alternativa, una gama de posibilidades donde usted toma la decisión. Con Marilia García y Jackson Vargas, de lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Solo por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Informe RCR, el compacto informativo de esta hora, solo por RCR 750 AM. En materia internacional tenemos que el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, afirmó hoy que hay que recordar a todas las víctimas del terrorismo sin distingos ni categorías, porque a todos ha igualado en su fanatismo la violencia de la banda terrorista ETA, que anunció su disolución. Entre tanto, la Academia Sueca informó este viernes que postergará un año la designación del premio literario más prestigioso del mundo. La medida se produce tras el sonado escándalo por violaciones y agresiones sexuales, conocido a finales de 2017. Y tenemos que el panorama internacional, mientras unos pocos centroamericanos en la caravana de migrantes instalados en Tijuana van teniendo acceso al puerto de entrada estadounidense, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció el envío de 25 fiscales y 18 jueces de inmigración a la frontera para atender los casos de inmigración ilegal. La Voz de América nos tiene el reporte. Otro reducido grupo de mujeres y niños centroamericanos de la caravana de migrantes consiguieron acceder al control fronterizo entre México y Estados Unidos. Alex Mansing, de la organización Pueblos Sin Fronteras, urgió a Estados Unidos a atender el derecho de los migrantes a solicitar asilo. Sabemos que la Agencia de Aduanas y Protección Fronteriza es la más grande y poderosa del país. Que no pueda atender a este grupo de 150 refugiados no es por falta de capacidad, sino por falta de voluntad. Por su parte, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, anunció la incorporación de 25 fiscales y 18 jueces de inmigración en la frontera para procesar casos de entradas ilegales al país. Así estamos finalizando, será hasta el próximo lunes. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía, porque estaremos informándole de la noticia al